Saludos, qué bueno es estar con ustedes una vez más aquí llevando a cabo este estudio del Evangelio según San Mateo y llegando a sus hogares. Cada grupo es un hogar en este momento y cada hogar es un grupo también. Así es que estamos compartiendo y contentos de estar también conectados con nuestra iglesia allá en Guatemala y con sus grupos en hogares también allá en Guatemala. Quiero saludar al pastor Juan Reyes, su hijo Juan también, que dispusieron que tuviéramos este momento y esta conexión y están siguiendo paso a paso cada una de estas enseñanzas. Hemos compartido. En su momento voy a tener un saludo de ellos también para poder compartir por acá con ustedes. Bien, vamos a entrar en materia. Este es el estudio 14 ya del Evangelio según San Mateo. Aquí vamos a advertir cómo Jesús continúa realizando su ministerio. Vamos a estar reflexionando en el capítulo 9 de este Evangelio y vamos a ver acá a encontrarnos con más sanidades y más enseñanzas de Jesús. Jesús interactuó con eso, con hacer su ministerio, sanando, trayendo liberación a la gente, pero a la vez también enseñando, compartiendo sus enseñanzas. Quizás solo como comentario introductorio mencionarles que la gente en este capítulo la encontramos que sigue viniendo a Jesús buscando precisamente esto. Busca ser sanada y ser liberada. Ya a estas alturas la fama de Jesús, por decirlo de esa manera, ya había corrido, la gente ya conocía acerca de Jesús y sabía que Jesús tenía el poder para sanarles y para liberarles. Entonces ya mucha gente viniendo a Él para encontrar en Él eso. Pero Jesús desafía la fe de la gente para que pongan su fe en Él y en lo que Él puede hacer con ellos. Y el escritor acá, Mateo, deja registrado todos estos episodios con la intención no solo de que pensemos en el Jesús histórico haciendo estas sanidades, sino también enfatizando que Jesús que sanó antes también puede sanar ahora, que Jesús que liberó antes también puede liberar ahora, y que las enseñanzas de Jesús tienen vigencia o tenían vigencia antes y la tienen también ahora. Bien, entremos ya más puntualmente y vayamos a los versículos del 1 hasta el 8. Ahí se registra cómo Jesús sana a un paralítico. Obviamente por tiempo no podemos ir leyendo cada uno de los versículos, sino que lo que hacemos es registrar y enfatizar algunos aspectos de esa serie de versículos que he mencionado. Cómo Jesús sana a un paralítico. Aquí lo que encontramos es que Jesús llegó a una casa y hasta esa casa le llevan a un paralítico. En un texto paralelo a este, que está en Lucas capítulo 5, verso 17 hasta el 26, encontramos cómo este paralítico fue llevado por unas personas, amigos de él, que tenían la intención de ponerlo frente a Jesús porque tenían la convicción de que Jesús lo podía sanar. Esa era una convicción no solo de ellos, sino también del paralítico. Juntos creían que si llegaban hasta Jesús, Jesús podía sanar a este hombre. ¿Qué encontramos acá? Encontramos un acto de fe, un acto de fe. Y vuelvo a mencionar, un acto de fe de los amigos de este hombre paralítico. ¿Y en qué está basado ese acto de fe? En el afecto y en la amistad que le tienen a esa persona. ¿Sabe? Esto debe ser un gran ejemplo para nosotros, porque nosotros tenemos una misión con la gente que quizás su condición de parálisis no es física, pero sí espiritual, sí espiritual. Y cuando uno tiene un verdadero afecto por otra persona, uno buscará y tratará de que esa persona pueda ser llevada hasta Jesús para que Jesús pueda sanarle. Si es necesidad de sanidad física, Jesús puede hacerlo. Pero igual Jesús puede sanar
la parálisis de carácter espiritual que a veces agobia el corazón de las personas. Y nosotros, al igual que estos hombres, podemos ser instrumentos para que eso ocurra. ¿Y qué encontramos en el pasaje? Bueno, que esa fe basada en el amor y en el afecto, en la amistad que estos hombres le tenían a este paralítico, impresionó a Jesús, lo impresionó. Y Jesús no solo se impresionó, sino que reaccionó, porque así es, hermanos y hermanas, Dios reacciona a nuestra fe. Y Jesús no pudo quedarse sin moverse, sin responder a aquella fe que estaba advirtiendo en aquellos hombres, al grado tal que Jesús reaccionó perdonando los pecados del paralítico y sanándolo. Por ahí hubieron críticas de los religiosos de que cómo era que Jesús sanaba, cómo era que Jesús podía perdonar pecados si era un atributo solo de Dios. Pues sí, es que Jesús es Dios. Y Él tenía esa autoridad, no solo para sanar, sino para perdonar los pecados de las personas. Así es que aquí encontramos entre el versículo 1 y 8 de este capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, cómo Jesús sanó a un paralítico. No pierda de vista esto, cómo fue llevado ese paralítico por gente que tenía una verdadera amistad con Él, que lo amaba y que lo puso frente a Jesús porque tenían la convicción de que Jesús podía sanarlo. Y nosotros podemos hacer lo mismo con nuestros amigos. Si realmente los amamos, sentimos aprecio por ellos, debemos de buscarles para llevarles hasta Jesús, que Jesús puede sanarles en todo sentido. Luego encontramos entre el versículo 9 y 13 de este mismo capítulo 9, que ahí estamos detenidos compartiendo, esto otro, cómo Jesús llama a Mateo, que es quien escribe acá, como su discípulo. Y vemos cómo la actividad de Jesús, ministerialmente hablando, va en diferentes direcciones. Va sanando, pero de repente también lo combina con llamar gente para que participe del ministerio. En este caso, el llamado de Mateo. ¿Quién era Mateo? Bueno, se describe acá. Mateo fue llamado y Mateo respondió a ese llamado. Mateo era un cobrador de impuestos. Mateo era una especie de funcionario público judío que servía al imperio romano. Pero sabe, el llamado de Mateo fue sin mucha explicación. Jesús nada más le dijo, sígueme. No le explicó por qué tenía que hacerlo, ni cómo tenía que hacerlo. Básicamente se lo encontró en el camino y le dijo, sígueme. Y la respuesta es importante. La respuesta de Mateo fue inmediata. Se levantó y lo siguió. En estos mismos versículos encontramos cómo también se desata la crítica por parte de religiosos. Cuando Jesús está en la casa precisamente de Mateo comiendo con otros cobradores de impuestos como él y pecadores. Y entonces los religiosos reaccionan a eso. Así pasa con la clase religiosa. No concibe cómo la gente pecadora puede ser alcanzado, porque para el religioso el pecador está como excluido, todo lo contrario al criterio de Dios. Y Jesús, ¿sabe cómo respondió a esos religiosos? Les dijo que la gente sana no necesita, sino los enfermos. Y que Él vino por la gente enferma. Lo mismo pasa, siempre habrá gente que critique, que de repente tú te vincules o te acerques a gente que ellos denominan pecadora. Pero son esa gente las que necesitan del mensaje. Son ellos los que necesitan escuchar que Jesús tiene un propósito para sus vidas. Y vea usted cómo Mateo respondió inmediatamente al llamado de Jesús y cómo rápido Jesús estaba en la casa de Mateo comiendo con otros colegas de él y con gente pecadora. Porque Jesús no perdió de vista el llamado
El llamado era poder llegar a la gente pecadora. La iglesia no puede perder el llamado. Tú no puedes perder el llamado como creyente. El llamado es ir a la gente pecadora y hacerle ver que Jesús tiene un propósito para ellos y puede cambiarles la vida. ¿Sabe qué? La vida de Mateo y la vida de esa gente que Mateo puso al alcance de Jesús fue transformada. Mateo pasó de ser lo que era ahí un cobrador de impuestos y un alto funcionario a convertirse en un seguidor del Señor y plasmó acá todo el contenido de sus enseñanzas para bendición hoy de nosotros. Luego pasamos a los versículos 18 al 26. Aquí encontramos cómo Jesús sana en respuesta a la fe. En respuesta a la fe. Allá le vimos sanar a un paralítico que fue llevado hasta él. Aquí vemos cómo Jesús sana en respuesta a la fe. Y encontramos la respuesta de Jesús a una fe desafiante de dos personajes que vamos a ver reflejados en esta porción. Es una fe desafiante la que encontramos acá. Lo que debe ser nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, no es una cosa que debemos tener colgada en algún lado. Nuestra fe no es algo que debemos de tener guardado en algún cofrecito como una cosa preciada. No, la fe es algo para ponerlo en práctica. Y nuestra fe debe de tener esta característica. Debe ser una fe desafiante, como la de estos dos personajes que vamos a encontrar acá. Uno de ellos, un padre de familia, cuya pequeña hija estaba muriendo. Estaba muriendo. ¿Y sabe qué hace este papá? Este papá viene a Jesús creyendo y trae consigo una fe desafiante. ¿Por qué? Porque le dice a Jesús que si él coloca la mano sobre su niña, sobre su hija, ella sanaría. O sea, ese hombre viene desafiante. Ese hombre viene con una convicción enorme, como debemos de ir nosotros a Jesús, con una convicción desafiante. Y le dice, Señor, si tú pones tu mano sobre mi hija sana. ¿Sabe cuál fue el resultado de esa fe desafiante? Pues precisamente que ese hombre tuvo la respuesta. Jesús hizo precisamente eso y esta muchachita fue rescatada de la muerte misma. Hermanos y hermanas, no hay nada que pueda estar en pie frente al poder de Dios. No hay enfermedad, no hay situación que pueda estar en pie frente al poder y a la mano de Dios puesta sobre nosotros. Importante esto porque tenemos que internalizarlo y tenemos que echar mano de esto. Dios con nosotros y esa fe debe de atraer al Señor para que en medio de cualquier circunstancia Dios pueda trabajar a favor nuestro, trayendo sanidad. Y la segunda persona que encontramos acá es una mujer. Esta mujer tenía 12 años de padecer de una hemorragia de sangre. ¿Sabe qué? Para la gente de esa época, una persona en esta condición era alguien inmundo. O sea, era alguien que tenía que ser desechado de la sociedad. Pero esta mujer no le impidió estar bajo el estigma y el rechazo de los demás. Dijo, me acerco a Jesús, y se acercó con una fe desafiante. ¿Por qué? Porque esta mujer llegó a esta conclusión. Si tan solo toco el borde del manto. Así como aquel papá dijo, si tan solo tú le pones la mano a mi hija sana. Pues esta mujer dijo, yo no necesito ni que Jesús me hable, ni que Jesús me toque, ni que Jesús me voltee a ver. Yo creo que si yo toco el borde de su manto, yo sano inmediatamente. ¿Y sabe qué ocurrió? Aquella mujer que había gastado todo lo que tenía y aún se había gastado a ella misma, producto de estar esperando una respuesta a su situación de flujo de sangre, de su hemorragia permanente, pues esa mujer encontró respuesta después de 12 años y la encontró en Jesús.
Pero ¿cómo llegó esta mujer a Jesús? Con una fe desafiante, una fe desafiante. Dijo, si tan solo toco el borde del manto, voy a ser sana. Sabe, a veces hay cosas que parecen insignificantes y que tienen que ver con la fe y que seríamos objeto de la burla de personas diciéndonos, pero ¿cómo es posible que tú busques a Dios? ¿Cómo es posible que tú vayas a la iglesia? ¿Cómo es posible que estés creyendo que Dios va a hacer algo? Pero saben, eso que parece insignificante, parece poca cosa, despreciable a la vista de la gente, motiva el corazón de Dios para visitarnos y para bendecirnos. No desistas, no desistas. Acércate a Dios con una fe desafiante, porque vas a obtener del Señor la respuesta que necesitas. Y finalmente encontramos acá como Jesús sana a unos ciegos y a un mudo. Versículos 27 al 34, 2 ciegos vienen clamando y acá Jesús desafía la fe de ellos. Aquellos es que desafiaron a través de la fe a Jesús. Aquí es que Jesús desafía la fe de estos ciegos. Les dice Jesús, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y entonces ellos dijeron sí. Y la respuesta de Jesús fue que se haga conforme a la fe que ustedes tienen en este momento. Luego vino un mudo endemoniado. Jesús expulsó el demonio y comenzó a hablar, aunque alguna gente siempre criticó, diciendo que Jesús era el que estaba endemoniado. Entonces vemos cómo hay momentos donde nosotros desafiamos a Dios con nuestra fe, pero hay momentos como Dios nos desafía a nosotros para que tengamos fe. Pues a estos que clamaban, Jesús les dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? La respuesta de Dios fue sí y encontraron respuesta en Dios. Es igual, Dios nos pregunta, ¿tú crees que puedo hacer esto? Y la respuesta de nosotros debe ser sin dudar, sí, Dios lo puede hacer. Dios siempre puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Y eso es un milagro, cuando tú llegas a la conclusión de que tú no puedes. Pero de que tú no puedas no significa que Dios no pueda. Que Dios no pueda. Así es que encontramos aquí, en estos versículos de este capítulo 9, cómo Jesús sanó a un paralítico, cómo Jesús llamó a Mateo como su discípulo, cómo Jesús sanó en respuesta a la fe de gente que se acercó a él con un paralítico, y en otros casos cómo Jesús desafió a la gente para que creyera en él en el caso de estos ciegos y de este mudo, en los cuales Jesús operó el milagro para bendición de ellos. Quiero invitarles a que mediten en el versículo de Mateo capítulo 8, versos 16 hasta el 17. Al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y él con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto es para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo, refiriéndose a Jesús, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Reflexionan en este versículo que les he mencionado, Mateo capítulo 8, verso 16 hasta el 17. Y ahí terminen ustedes haciendo lectura de todos estos versículos y sigan comentando ahí en casa cómo Dios les ha hablado y afirmen esa voz de Dios en sus corazones. Vamos a orar para despedirnos y recuerden, siempre concluimos con un tiempo de adoración y honrando al Señor con nuestros bienes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque estamos reafirmando cómo Jesús ha hecho una provisión para nosotros y lo que Jesús hizo en su ministerio es el reflejo de esa provisión que está ahí al alcance nuestra. Señor, tenemos de Él el llamado permanente para seguirlo y tenemos de Jesús siempre su mano para traer sanidad indistintamente de cuál sea nuestra condición. Padre, hoy nos acercamos a ti con una fe desafiante, Señor, para buscar y poner delante de ti cualquier tipo de necesidad. Pero al mismo tiempo recibimos esa voz desafiante tuya que nos dice, ¿crees que puedo hacerlo? Y la respuesta nuestra es categórica. Sí, tú puedes hacerlo, Señor. Tú puedes traer sanidad y tú puedes traer liberación. Gracias por tu provisión para este tiempo y afirmamos, Señor, eso, bendición, sanidad y presencia tuya.
Gracias te damos por este tiempo. Bendecimos nuestros hogares, Señor, que están siendo una extensión de iglesia, la iglesia abierta a través de nuestros hogares. Y bendecimos, Señor, que tu palabra está ahí para ser reflexionada y para que sea bendición para nuestras vidas. Ahora te honramos con nuestros bienes, con gratitud, Señor. Apartamos para ti y hacemos de nuestro hogar un altar que te honra y te bendice. Y nos disponemos a adorarte también con gratitud. Padre, bendice cada uno de los hogares y bendice, Señor, y afirma tu palabra sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, los bendigo y nos reencontramos acá la próxima semana. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No